Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 45. Los que tienen Biblia pueden compartir con aquellos que no tienen Biblia. Así todos leemos la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: vino a él, es decir, vino a Jesús, un leproso rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera de que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Ya lo dije en alguna oportunidad que cada vez que Jesús hacía un milagro, él tenía como propósito revelar quién él era. Los milagros revelaban que él era quien decía ser el Hijo de Dios, pero también los milagros tenían como propósito ilustrar la salvación del pecador. Y yo considero que este milagro que Jesús hizo aquí, de limpiar completamente, enteramente a un leproso, es un milagro que ilustra perfectamente la salvación del pecador, de cómo Dios, un Dios compasivo y misericordioso, se acerca a un miserable pecador para salvarlo, rescatarlo y darle una nueva vida. Este es un milagro que ilustra claramente la salvación del pecador. Por eso en esta mañana yo quiero que veamos 4 detalles que involucran la salvación de un pecador. Vamos a ver en primer lugar la condición del pecador. En este caso, la lepra representa el pecado y el leproso representa al pecador, a todos los seres humanos. En segundo lugar, vamos a ver la forma o la manera en que el pecador debe recurrir a Cristo para poder ser salvo. En tercer lugar, vamos a ver la disposición de Cristo al mostrar compasión y poder para salvar a este miserable hombre. Y en cuarto lugar, vamos a ver el resultado que trajo salvar a este hombre. Mi oración a Dios es que hoy, querido amigo, que estás aquí, que todavía no eres del Señor, no formas parte del pueblo de Dios, que tú hoy puedas venir a Cristo como vino este leproso para ser limpiado de la lepra espiritual que es el pecado. Y nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los que ya pertenecemos al pueblo de Dios, podamos admirar y asombrarnos del corazón y el carácter de Cristo. Hermanos, si nosotros perdemos la capacidad de asombro de lo que es Cristo y la salvación, no va a haber muchos motivos ni razones para adorar al Señor. Cuando nosotros perdemos el asombro por Cristo y por la salvación que Él nos concedió, no hay suficiente motivo para adorar al Señor. Y mi oración al Señor es que hoy podamos valorar y asombrarnos de Cristo. Pero también aquellos que no son del Señor puedan hoy verse como este leproso, inmundo, y venir a Cristo para ser limpiado y lavado y comenzar una nueva vida. Ya que ninguna persona entrará al cielo si antes de morir sus pecados no fueron perdonados y limpiados. Ningún ser humano que parta de este mundo sin sus pecados perdonados, sin su corazón limpiado del pecado, podrá entrar al cielo. El apóstol Juan en Apocalipsis 21-27, hablando acerca de la ciudad de Dios o del cielo, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes son los que entrarán en el cielo?
aquellos que han sido limpiados, lavados, perdonados, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Entonces vamos a meternos de lleno ahora en este milagro y vamos a considerar el primer detalle, la condición. Versículo 40, acompáñeme allí, versículo 40. Estamos en el capítulo 1 de Marcos. Vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Esta historia comienza cuando un hombre leproso se acercó a Jesús. Según Lucas, quien también escribió esta historia, nos cuenta que este hombre estaba lleno de lepra, es decir, que tenía lepra desde la cabeza hasta los pies. Estaba lleno de lepra, es decir, estaba en un estado terminal. En esa época, según los historiadores, dice que la peor muerte era la crucifixión, pero la peor enfermedad era la lepra. Por varias razones. En primer lugar, la lepra era una enfermedad en esa época incurable. Ningún médico o sacerdote podía curar esta terrible enfermedad. El leproso estaba condenado a morir. La lepra era una enfermedad terminal, incurable, a menos que Dios haga un milagro. Pero ningún hombre tenía la capacidad de sanar la lepra. Era una enfermedad terminal. Una persona que concebía tener lepra estaba condenado a morirse. No había remedio. En segundo lugar, esta enfermedad era contagiosa, muy contagiosa. Por lo tanto, el leproso tenía que vivir aislado, separado de su familia, de sus amigos, de la sociedad y del templo. Ningún leproso podía entrar al templo. Ningún leproso podía ir al templo a ofrecer sacrificios a Jehová. No podía. El leproso vivía totalmente aislado de toda la sociedad. En tercer lugar, la lepra era una enfermedad humillante, muy humillante. ¿Saben por qué? Porque todo leproso, al acercarse a una ciudad o a una aldea, él tenía que gritar en alta voz: inmundo, 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 para que de esa manera la gente se apartara rápidamente para no ser contagiada. Y lo más triste, que en algunas veces los leprosos eran corridos como se corre un perro, tirándole piedra, ladrillos, porque era una enfermedad muy contagiosa. El leproso era una persona muy despreciada por la sociedad. Pero también la lepra era una enfermedad miserable. La lepra era una enfermedad que producía graves lesiones en la piel, como úlceras, llagas, que afectaban las mucosas, los nervios, los ojos, las cuerdas vocales y las extremidades. La mayoría de los leprosos hablaban con una voz ronca, porque tenían llagas y úlceras hasta en las cuerdas vocales. Muchas partes de su cuerpo estaban totalmente muertas. Y esto es lo terrible, producía un olor nauseabundo, a tal punto que en los días de mucho viento la gente podía percibir desde lejos que se acercaba un leproso, porque su cuerpo irradiaba un olor nauseabundo. Pero también la lepra era una enfermedad maldita, maldita. En esa época los judíos creían y sostenían que la lepra era una maldición y un castigo de parte de Dios. Y ellos tenían fundamento bíblico para decir esto. Por ejemplo, ellos decían: María, la hermana de Moisés, fue castigada por Dios con lepra porque ella había murmurado contra su hermano Moisés. Y Dios la castigó a María con lepra. Usías, el rey de Judá, fue castigado por Dios con lepra
porque él quiso ocupar el lugar de un sacerdote. Siendo rey, quiso ser un sacerdote y Dios lo castigó con lepra. Y dice el texto bíblico que él murió leproso, aislado. Giezi, el siervo de Eliseo, fue castigado por Dios con lepra por su avaricia y su mentira. Como podemos ver, los judíos sostenían que la lepra era un castigo de Dios. Ahora bien, la condición de un leproso es una perfecta ilustración del ser humano. Es la perfecta ilustración de todo ser humano que no tiene a Dios, no tiene a Cristo y no tiene esperanza, no tiene el perdón de su pecado. ¿Por qué? Porque todo ser humano está separado de Dios. Su pecado lo ha excluido de la presencia de Dios. El hombre está aislado de la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, alejados de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Los echó de su presencia, los echó del huerto. También el ser humano que no tiene a Dios está bajo maldición, por la razón de que ha quebrantado la ley de Dios, ha quebrantado los 10 mandamientos. Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no obedezca todo lo que la ley ordena. Todo ser humano, al no poder cumplir los 10 mandamientos, está bajo maldición, está como el leproso. Todos los hombres han quebrantado la ley de Dios. El único que no la quebrantó es Cristo. Él sí cumplió los 10 mandamientos, pero todo ser humano ha quebrantado los 10 mandamientos y por lo tanto está bajo maldición de Dios. Así dice Gálatas 3:10. Por lo tanto, si una persona no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, está bajo la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque ha quebrantado la ley moral de Dios. Y maldito todo aquel que quebrantare su ley, dice la Biblia. Además, el hombre sin Cristo es un ser inmundo. Aunque esto suene chocante, pero es lo que la Biblia enseña. El ser humano es un ser inmundo. Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 3, Dios describe a la raza humana como seres corruptos y malvados, depravados, que no solo practican el pecado, sino que también se gozan en el pecado. Usted puede ver ahí en capítulo 1 y capítulo 3 de Romanos, no va a haber ninguna virtud buena acerca de la raza humana. Dios dice, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de víbora hay debajo de sus labios. No conocieron camino de paz, no hay temor delante de Dios. No hay temor de Dios delante de ellos. Y esta es la triste y miserable condición de todo ser humano. Y aquí no importa el apellido de esa persona, ni la fama, ni qué religión profese. Todo ser humano sin Cristo es un leproso espiritual. Por más que esa persona sea reconocida en la sociedad, sea famosa, sea religiosa, si no tiene a Cristo, si no tiene el perdón de su pecado, está en la misma condición que este leproso. Está excluido de Dios, está bajo la maldición de Dios. Es una persona inmunda. No va a entrar al cielo. Pero lo triste de esto es que el hombre, el ser humano, no se ve como Dios lo ve. Eso es lo más triste. Cuando uno sale a evangelizar y le pregunta a la persona si usted se considera una muy buena persona, el 90% dice que sí. Porque ellos no se ven como Dios lo ve. Ellos se comparan con otras personas, pero no se comparan con la ley moral de Dios. Jesús mismo dijo de sus propios labios, ninguno hay bueno, solo Dios. ¿Cuántas personas hay en este mundo que se consideren buenas? Según Jesús, ninguno. El único bueno es Dios, el único. A veces es triste escuchar en los funerales diciendo a los familiares y amigos, esta persona era tan buena que se ganó el cielo.
La Biblia dice ninguno hay bueno, solo Dios, solo Dios. Entonces, en primer lugar, vimos la condición de este leproso que ilustra la condición del pecador que no tiene a Cristo, que no tiene sus pecados perdonados. Podemos ver que es un estado miserable, aun cuando sea una persona famosa en la sociedad. Ante los ojos santos de Dios, es una persona miserable. Es como este leproso. En segundo lugar, vamos a ver la forma correcta de venir a Cristo para ser limpiado y salvado. Volvamos nuevamente al versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Este versículo 40 nos muestra la forma correcta de venir a Cristo para ser salvo, para ser limpiado. En primer lugar, el pecador o la persona que se ve como Dios la ve, pecadora, inmunda, debe venir a Cristo con humildad. Dice el texto que este leproso vino a Cristo rogándole y arrodillado. Usted imagínese esa escena. Este leproso vino rogándole y arrodillado. El texto bíblico dice que este leproso le rogó al Señor, le suplicó al Señor. Este leproso no vino para exigir o para demandar del Señor un milagro. No, ni tampoco le vino para cuestionar por qué él había tenido esa enfermedad. Él vino para suplicarle. En palabras más sencillas, este leproso le dijo al Señor: Señor, sálvame o muero. Sálvame o muero. También el versículo 40 dice que se arrodilló. En Lucas capítulo 5, versículo 12, que es el pasaje paralelo, se nos dice que se postró rostro en tierra. Es decir, se acostó con su rostro mirando hacia la tierra. Imagínese esa escena. Allí ese leproso tirado en el piso mirando hacia la tierra, rogándole al Señor, diciéndole: Señor, sálvame o me muero. Esta actitud del leproso pone de manifiesto que este leproso reconoció el señorío de Cristo, reconoció que Jesús era Dios. En Mateo, que es el pasaje paralelo, dice que este leproso le llamó Señor, Señor. Por eso él se arrojó a los pies de Cristo, se arrodilló. Querido amigo que estás aquí, ¿tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser perdonado por Dios? ¿Quieres ser limpiado? Tú tienes que humillarte. Tienes que renunciar a tu orgullo, a tu religión, a tu forma de pensar. Tú tienes que venir como este leproso vino humillado a Cristo. Este leproso no le importó arrojarse a los pies de Cristo. Aún más, no le importó lo que la gente piense de él, ni los agravios, ni los insultos que la gente pudiera haberle decido a ese leproso, que se acercó a Jesús. En el Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús estaba rodeado de una multitud de personas cuando vino este leproso. Y sin duda algunas personas lo habrán insultado, lo habrán querido correr, pero a este leproso no le importó. Querido amigo, el cielo o la salvación es para las personas que se humillan, es para las personas que renuncian a su orgullo, a su religión y a su forma de pensar. Jesús dijo claramente en Mateo 18:3, si no te humillas como un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Muchos se irán al infierno porque no están dispuestos a dejar su orgullo, porque les interesa más lo que la gente piensa de ellos que sus propias almas. ¿Qué dirán mis familiares, mis amigos, si yo me entrego a Cristo? Ese es el temor que ellos tienen. No, ¿cómo me voy a entregar a Cristo? ¿Qué van a decir mis amigos, mis familiares? ¿Voy a tener que dejar esto, aquello?
Pero el Señor dijo, si no te humillas como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Si tú no tienes esta misma actitud que tuvo este leproso, que no le importó lo que la multitud dijera de él, sino que se postró a los pies de Cristo en humildad, no podrás ir al cielo. En segundo lugar, para venir a Cristo necesitamos también fe. No solo humillarnos, reconocer que somos pecadores, sino necesitamos fe. El versículo dice que este leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme. Este leproso en ningún momento dudó de quién era el Señor y de lo que podía hacer el Señor. Este leproso estaba convencido de que el Señor tenía el poder suficiente para limpiarlo de esta terrible enfermedad. Tenía fe. Recuerden, en esa época la lepra no se curaba, pero él tenía la fe suficiente para confiar que Cristo lo podía limpiar. Este leproso no le dijo, si puedes, límpiame. No, no dijo si puedes. Él dijo, puedes limpiarme. De la misma manera, para ser salvo, hay que creer solamente y creer en la única persona que puede salvar, que es Jesucristo. Para ser salvo hay que creer, pero hay que creer en Cristo. No en otra persona, no en un santo, una virgen, una religión, solamente en Cristo. Alguien dijo que la fe es la única acción humana que no es una obra. Y para ser salvo se requiere fe, confiar que Cristo puede perdonarme, limpiarme hoy y ahora mismo. En cierta ocasión, un hombre atribulado y desesperado le preguntó al apóstol Pablo. Él se quería quitar la vida y desesperado y atribulado le dijo al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue la siguiente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una certeza, serás salvo. Pablo no le dijo, practica cierta religión, ni tampoco le dijo, empieza a portarte bien, ni tampoco le dijo, cumple la ley de Moisés. No, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para creer en Cristo implica tres cosas, porque mucha gente dice, sí, yo creo en Cristo, pero es algo intelectual, está acá en la mente nada más. Pero ¿qué implica creer en Cristo? Cuando yo digo, sí, yo creo en Cristo, ¿qué implica eso según las Escrituras? En primer lugar, creer en su persona, en su persona. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor de la gloria, es el Dios que se hizo hombre. No es un maestro, un ejemplo de vida o un gran profeta. Es el Hijo de Dios, el Dios que se hizo hombre, el Rey de la gloria. En segundo lugar, creer en Cristo implica creer en su obra, en lo que Él hizo. Creer que Jesús murió en la cruz en lugar de los pecadores para salvar a los pecadores y que Él al tercer día se levantó de la tumba venciendo a Satanás, al pecado y a la muerte. Creer en su obra. No solamente creer en su persona, quién es Él, sino creer en su obra, lo que Él hizo. Pero también implica creer en sus palabras, lo que Él dijo. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. No, yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Creer en sus palabras. Jesús también dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿qué es creer en Cristo? Creer en su persona, creer en sus palabras y creer en su obra. Eso es creer en Cristo.
Mucha gente cree en Cristo, pero de una forma intelectual. Sí, yo creo que Él existió y nada más. No, no, creer en Cristo implica que yo creo quién es Él, lo que Él hizo y lo que Él dijo. Querido amigo, creer en Cristo es reconocer quién es Él, lo que Él hizo y lo que Él dijo. Eso es creer en Cristo. Ahora bien, aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. Este leproso le dijo al Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, no si puedes. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué dijo esto este leproso? Si quieres. Porque este leproso, aunque tenía fe, se sentía indigno de que Jesús le sanara. Él se sentía maldecido por Dios. Él sentía que no merecía ese milagro, pero sentía que lo necesitaba. Y escuche bien esto, hermanos y amigos. La salvación no es algo que merecemos, es algo que necesitamos. Nadie merece la salvación. Nadie merece el cielo. Lo único que merecemos es el infierno. Alguien dijo muy sabiamente, todos los que van para el cielo creen que merecen el infierno. Pero todos los que van para el infierno creen que merecen el cielo. Hermano, la salvación es un regalo inmerecido. Yo he hablado con muchos creyentes y muchas veces yo también me he sentido así, indigno de entrar al cielo, hermano. Yo pienso que cuando entre por las puertas del cielo, no sé usted, pero yo, mis primeras palabras van a ser, Señor, yo no merezco estar acá. Yo no merezco estar acá, Señor, porque soy pecador. Soy pecador. Y este leproso no se sentía digno de que el Señor lo sanara. Por eso le dijo, Señor, si quieres. Y si no quiere, está bien. Si quieres, puede sanarme. Entonces vimos la condición, la forma en venir a Cristo. Vamos a ver ahora la respuesta, versículo 41. Acompáñenme allí, versículo 41 de Marcos 1. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Esta es la parte más hermosa de esta historia, hermano. Esta es la parte más hermosa. Porque aquí vemos el corazón tierno y bondadoso de Cristo. Un corazón misericordioso y compasivo. ¿Cómo respondió Jesús ante la situación desesperada de este leproso? ¿Cómo reaccionó Cristo? El Señor respondió con 3 actitudes sobresalientes, hermosas, preciosas. En primer lugar, el Señor reaccionó con misericordia. Dice el texto, y Jesús teniendo misericordia de él. Jesús sintió compasión por este miserable hombre. Literalmente el texto da a entender que a Jesús se le conmovieron las entrañas. Jesús sintió un profundo dolor que lo movió a socorrer a este leproso. Se conmovieron las entrañas de Jesús. Nuestro Señor es el mejor y mayor ejemplo de misericordia. ¿Se dio cuenta que el Señor no lo corrió, no lo despreció, sino que se le conmovieron las entrañas? Tuvo misericordia de él. Y nuestro Señor es un ejemplo de misericordia y compasión. Por ejemplo, en Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué hizo el Señor cuando vio una multitud? Tuvo compasión y sanó a todos aquellos que estaban enfermos.
¿Qué lo llevó el Señor a sanar a esa gente? Su compasión. El Señor se compadece y alivia el dolor físico de las personas. También en Mateo 15:32, Jesús dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor conoce y se compadece de las necesidades físicas de las personas, en este caso el alimento. El Señor aún tenía compasión de esas personas que habían estado con Él 3 días y no tenían que comer. Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor no solo se compadece de la condición física de las personas, sino también se compadece de la condición espiritual de las personas. Acá podemos ver 2 claros ejemplos. El Señor se compadece de lo físico, pero también se compadece de lo espiritual. La primera actitud del Señor ante este miserable leproso fue misericordia. Se compadeció, se le conmovieron las entrañas. Ahora, ¿cuál fue la segunda actitud del Señor? Y esta, no sé si usted se dio cuenta acá, en el versículo 41. Y le tocó. ¿Se da cuenta de eso? Hay un hombre que tenía lepra desde la cabeza hasta los pies, estaba lleno de lepra, y el Señor lo tocó. ¿Qué nos habla esto? Afecto. Lo que hizo el Señor estaba prohibido por la ley mosaica. Una persona que tocaba un leproso o un cadáver quedaba contaminada e inhabilitada de participar de las ceremonias religiosas por 14 días. Pero el Señor era la única persona que no se podía contaminar. Al contrario, Él purificaba y limpiaba lo inmundo cuando Él tocaba. Además, el Señor, al tocar a este leproso, no solo lo sanó, sino que también le mostró afecto y amor. Tocó al leproso. ¿Qué hubiera hecho usted y qué hubiéramos hecho nosotros? No lo hubiéramos tocado. Le hablaríamos lo más lejos posible, pero el Señor lo tocó. El Señor le podía haber sanado sin tocarlo, como lo hizo con los 10 leprosos que lo sanó a la distancia. Pero el Señor quiso tocarlo. Y yo pienso que mucho tiempo habrá pasado en que este leproso nadie lo había tocado y nadie le había mostrado afecto, porque él vivía aislado de la sociedad, él vivía aislado de su familia, de sus amigos. Nadie lo había tocado por mucho tiempo. Sin embargo, el Rey de la Gloria lo tocó. Aquí tenemos una hermosa enseñanza. El Señor recibe a aquellos que todos rechazan. El Señor recibe a aquellos que todos rechazan. Cuando este leproso vino a Jesús, Jesús no retrocedió, no se disgustó, no tuvo una actitud repulsiva, sino que al contrario, se inclinó y le tocó. Afecto. Jesús dijo en San Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. Aun cuando sea un leproso que estaba lleno de lepra, vino a Jesús y Jesús no lo rechazó. Spurgeon dijo, nadie en el infierno dirá, yo fui a Jesús y él me rechazó. Si alguien se pierde en el infierno es porque nunca vino a Cristo. Todo aquel que venga a Cristo será aceptado y salvado. Nadie en el infierno podrá decir, yo un día fui a Cristo y él me rechazó. Nadie. Entonces la primera actitud de Cristo fue
misericordia. La segunda, afecto, le tocó. La tercera, disposición. Vamos al versículo 41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que el que hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La tercera actitud de Cristo ante este leproso es disposición. ¿Qué dijo Jesús? Quiero, sé limpio. El Señor mostró un deseo tan intenso por sanarlo que al instante quedó limpio de esta miserable enfermedad. Usted imagínese esa escena, hermano. Un hombre con olor, deformado, miserable, de pronto ve que todo su cuerpo quedó restablecido como antes. Todo ese cuerpo desfigurado y maloliente al instante fue restablecido, porque el Señor quiso hacerlo. Y cuando Él quiere hacer algo, nada y nadie lo impedirá. El Señor dijo: yo quiero ser limpio. Y fue limpio en el instante. Aquí aprendemos algo muy importante, hermanos. El Señor quiere y puede salvar a todos aquellos que vienen a Él. Como vino este leproso, con humildad, con fe, reconociendo que era alguien indigno, inmundo e incapaz de salvarse por sí mismo. Por lo tanto, si un pecador se pierde en el infierno es porque él no quiso ser salvo, no quiso venir a Cristo, no quiso humillarse, no quiso creer. En la Biblia y en la historia de la humanidad no hay registro de que un pecador haya querido ser salvo y el Señor no estuvo dispuesto a salvarlo. No hay ningún registro. Todo aquel que venga a Cristo será salvo. Entonces vimos la condición, la forma. También vimos la respuesta de Cristo. Y en cuarto lugar, hermanos, vamos a ver el resultado. Versículo 42 al 45. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído, él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. En cuarto lugar, vamos a ver el resultado. En el versículo 42 vemos el resultado de este gran milagro. Quedó limpio. Quedó limpio. Este hombre, que por mucho tiempo había sido considerado inmundo, ahora es completamente limpio. La palabra limpio en este pasaje implica purificación interna y externa. Este hombre no solo fue limpio por fuera, sino que también fue limpio por dentro. Por esa razón el texto no dice que fue sanado, sino que fue limpiado. Porque la lepra en esa época se la veía más como una impureza que como una enfermedad. La lepra era más bien un problema espiritual que un problema físico. La palabra lepra viene de la palabra látigo, azote. Los judíos de esa época sostenían que la lepra era un castigo de Dios. Tenía que ver con algo espiritual, no físico. Este hombre, al encontrarse con el Señor, él quedó limpio y libre, interiormente y exteriormente. El Señor no es como la religión. ¿Saben por qué? Porque la religión te limpia de afuera, pero no te puede limpiar de adentro. Cristo te limpia de afuera y te limpia de adentro. No solo te cambia la conducta, te cambia el corazón. Pablo le dice a los corintios: ustedes han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor.
También Pablo le dice en Tito capítulo 2, versículo 14, que el sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible rescatarnos del pecado, de la lepra espiritual y purificar un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Que hace la salvación en tu vida, te limpia, te purifica. Ese corazón que está contaminado, infectado por el pecado, desde que nacemos, el Señor te lo limpia, te lo lava. En palabras más sencillas, el Señor, por gracia, toma un grupo de leprosos, los limpia por dentro, los limpia por fuera y forma de ellos un pueblo dedicado a las buenas obras. Cuando alguien te pregunte, ¿qué eras antes de ser un cristiano? Era un leproso, pero el Señor me limpió por dentro y por fuera y ahora vivo para Él. Todos aquellos que somos hijos de Dios, antes éramos leprosos espiritualmente, estábamos infectados y contaminados por el pecado. Pero el Señor un día tuvo misericordia de nosotros, nos limpió, nos lavó, nos perdonó, nos hizo una nueva persona. En los versículos 43 al 45, el Señor le ordena dos cosas a este hombre. Vamos a leer nuevamente 43 y 45. Entonces le encargó el Señor a este hombre que había sido limpiado, que no diga a nadie nada, si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El Señor le ordena dos cosas a este hombre que había recibido ese gran milagro ese día: que no divulgue a nadie acerca del milagro que había recibido. Esto parece muy extraño porque el endemoniado gadareno, el Señor le había pedido que vaya a los suyos y cuente cuán grandes cosas Dios había hecho con él y cómo había tenido misericordia. Pero a este hombre que lo había sanado de la lepra le dice: no, vos no digas nada a nadie. ¿Por qué el Señor le prohíbe terminantemente contar lo que había sucedido en este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué esta prohibición? Porque el Señor recién comenzaba su ministerio y Él no quería que la gente lo siguiera solamente por los milagros. El Señor no buscaba la fama a través de los milagros. El Señor quería que la gente lo buscara por sus enseñanzas, por lo que Él era. Porque el Señor recién comenzaba el ministerio y no quería que la gente lo siga por los milagros, sino que lo siga por sus enseñanzas. Y hoy, ¿cuánta gente busca a Dios o se acerca a Dios o a una iglesia con el único propósito de obtener algo físico o material de Dios? Estas personas solo les interesan las bendiciones de Dios, pero no le interesa el Dios de las bendiciones. Acá ha venido mucha gente a la iglesia buscando a Dios, pero en realidad buscaban un beneficio de Dios. Y cuando obtuvieron ese beneficio, se fueron. Bueno, el Señor no quería eso. El Señor no quería que la gente lo siga por sus milagros, sino por sus enseñanzas. En segundo lugar, el Señor le pidió que se presente ante el sacerdote. Una vez que este leproso fue limpiado, le dijo: bueno, ahora andá y presentate con el sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los encargados de examinar y declarar si una persona había contraído lepra. Y ahora ellos debían examinar y declarar que había sido sanado. Eran ellos los encargados de decirle a una persona: mira, tú tienes lepra, tienes que aislarte, no tienes que tener más contacto con ninguna persona. Ellos declaraban que tenían lepra. Entonces el Señor los manda ahora con el sacerdote. Seguramente el sacerdote le preguntaría: ¿cómo fuiste sanado? Ya que esta enfermedad era incurable. Entonces este hombre allí sí podría dar testimonio al sacerdote acerca de Jesús. Allí sí le podría contar al sacerdote que Cristo lo había sanado. Entonces el sacerdote tendría que reconocer que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado por Dios y que Jesús era el Hijo de Dios que ellos estaban esperando.
Luego este hombre debía ofrecer un sacrificio por su purificación ceremonial, como ordenó Dios a Moisés, y de esa manera quedaría habilitado para entrar al templo e insertarse nuevamente en la sociedad. Él no podía insertarse en la sociedad ni ir al templo si primeramente no pasaba por el sacerdote. Pero en el versículo 45, este hombre que había recibido este milagro desobedeció al Señor. El mandato del Señor fue: no digas nada a nadie. Pero ¿el qué hizo? Salió de ese lugar hablando a todos de lo que Jesús había hecho, de modo que esto trajo un gran problema para el Señor. El Señor ya no podía entrar en la ciudad porque su fama se había extendido en gran manera, por lo tanto debía retirarse a lugares desiertos, pero este hombre ahora sí podía entrar en la ciudad. Es como que hubo un cambio. Antes el leproso estaba en lugares desiertos y el Señor estaba en la ciudad. Ahora que este hombre desobedeció al Señor contándole a todo ese milagro, el Señor tuvo que salir a lugares desiertos y este hombre quedó en la ciudad. Este es un retrato de la salvación. Cristo tomó nuestro lugar por causa de nuestra desobediencia. La Biblia dice que Cristo padeció por nuestros pecados, el justo por los injustos. En Isaías 53 se nos dice: mas Cristo fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él. El Señor tomó mi lugar, el Señor murió por mí. ¿Vieron ese intercambio que hubo? La desobediencia de este hombre que había recibido el milagro hizo que Jesús se retirara a lugares desiertos y este hombre quedara en la ciudad. Quiero terminar, hermanos, con unas breves conclusiones. Primero, para aquellos que somos creyentes, somos hijos de Dios. Querido hermano, que el sufrimiento siempre te conduzca a Jesús y no que te aleje de Jesús. El problema que tuvo este hombre, la lepra, hizo que él fuera a Jesús. Yo no sé si ese hombre no hubiera tenido lepra o hubiera ido a Jesús, pero el problema que tuvo este hombre lo condujo a Jesús. Querido hermano, recuerda que Dios usa el sufrimiento para que podamos experimentar que Él es compasivo y misericordioso. Es compasivo porque nos entiende, se compadece de nuestro dolor. Cristo, al hacerse hombre, nos entiende y se compadece de nuestro dolor. Pero también Él es poderoso y nos dará su gracia para sacarnos del dolor o a veces para sobreponernos al dolor, porque no siempre el Señor te va a sacar del dolor. A veces el Señor no te va a retirar el dolor, pero sí te va a dar la gracia para sobreponerte al dolor. Y para aquellos que no son del Señor, querido amigo, haz lo mismo que hizo este leproso. Ven a Jesús y pídele de todo corazón que te limpie. Jesús murió en la cruz y con su sangre derramada puede limpiarte por dentro y por fuera. Recuerda que el Señor es compasivo, es misericordioso. El Señor quiere y puede salvarte. Si tú hoy le dices: Señor, sálvame, el Señor dirá: quiero, sé salvo. Pero tiene que ser una declaración de corazón, con fe, con humildad. Si tú hoy le dices: Señor, yo quiero que me salves, yo quiero que me perdones, yo quiero que me limpie, y el Señor sabe que va a decir: quiero ser limpio, sé salvo.